Jesús conoce tu situación. Mi mamá, una mujer muy sabia, siempre nos decía cuando éramos pequeños, hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Como madre de 4 niños muy cercanos en edad, mi hermano menor y yo nos llevamos solo 15 meses, por ejemplo. Ella siempre estaba buscando un momento para estar sola un tiempito, aunque sea por un momento. Fue muy difícil apartar un momento para escapar de las demandas de 4 niños pequeños, las tareas de la casa, la empresa familiar, etc. Sin embargo, ella nos decía y repetía, si estoy sola, no significa que me siento sola. Creo que hay una gran verdad en esta frase, pues yo sé que a Julia, mi esposa, también le encanta tener momentos a solas, lejos de las demandas de los 5 niños que hay en su casa, y me incluyo entre los niños. Generalmente, el único lugar donde mi esposa encuentra estos momentos solitarios es en el baño. Es como si dijera, por favor, denme 5 minutos de paz sin interrupciones. Tal vez las madres puedan relacionarse con esto. La cuestión es que estar solo puede ser una linda experiencia. En realidad es algo importante en la vida, pues te permite tener momentos apartados de la gente, incluso de los seres queridos, para pensar, para reflexionar y para hablar con Dios. Y vemos en la vida de Jesús que Él buscaba esos momentos, pues reiteradamente leemos en las Escrituras que se hacía una escapada a los montes para orar y meditar, para recuperarse y conectarse con su Padre, lejos de las demandas y peticiones de la gente. Es saludable estar solos, pues nos ayuda a pensar, meditar y, en el caso de Jesús, a conectarse con su Padre. Pero sentirse solo es otra cosa. No es una linda experiencia. Aunque es una experiencia muy común para la mayoría de las personas y una parte de la realidad humana, lo cierto es que no es muy agradable sentir esa agobiante soledad. Me imagino que, a medida que estás escuchando esto, tal vez recuerdes aquel momento cuando te sentiste solo o sola. Muchos se sienten solos en la ciudad desde donde estoy escribiendo esto, en Córdoba, Argentina. Aquí tenemos una de las universidades nacionales más reconocidas del país, por lo que muchos estudiantes dejan su ciudad natal y se radican aquí para estudiar, lejos de sus familias, en una ciudad grande, lejos de sus hogares. Y muchos de estos estudiantes se sienten solos, a pesar de estar rodeados de otros estudiantes. Otros se sienten solos porque sus relaciones familiares se han roto, o porque se rompió su noviazgo, o porque sus familias no entienden su fe cristiana. Hay una multitud de razones y numerosas posibilidades. Lo cierto es que no es nada bonito sentir que andas en el mundo sin apoyo, sin una conexión profunda con otros. Es muy feo sentir que si no estuvieras aquí, nadie se daría cuenta. No es muy agradable el sentir que, si no estarías, nadie preguntaría por ti ni averiguaría dónde estás para ir a visitarte. Hoy en día demasiada gente siente que tiene una conexión mucho más profunda con sus perros que con otras personas. Y a veces es difícil creer que Dios entiende nuestra situación. Sabemos que Jesús sufrió, pero ¿realmente entiende Él nuestras experiencias? Pensamos que sí, que Él sufrió, pero que como Él es Dios entonces no le dolió tanto. Pensamos que para Él no fue tan difícil. Es como que Jesús tenía otra experiencia humana, y no tan real como la nuestra. Si eso es lo que piensas, entonces espero que con el pasaje de esta sección puedas ver 2 cosas muy importantes. Primero, me gustaría que puedas ver que Jesús sí entiende nuestra experiencia humana en su totalidad. Él entiende mejor que nadie lo que es sufrir y cómo es sentirse solo. Y segundo, espero que puedas crecer en tu conocimiento de la profundidad del amor de Jesús, este amor que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a estar enfocándonos en Marcos 14, del 17 al 21, pero para tener el contexto en cuenta, leamos desde el versículo 12 hasta el 31. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
Entonces envió a 2 de ellos a Jerusalén con estas instrucciones. Al entrar en la ciudad, verán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde entre, digan al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande de arriba, que está amueblado y listo. Prepárenla allí. Entonces los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús lo había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, Jesús llegó con los 12 discípulos. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos, muy entristecidos, le preguntaron uno por uno: ¿Seré yo? Él contestó: Es uno de ustedes 12, que come de este mismo plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre, habría sido mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa. Y les dijo: Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces cantaron un himno, y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: Todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le respondió: Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro con vehemencia. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Marcos 14, 12 al 31, NTV. Jesús está en control. La primera cosa que notamos en este pasaje es que Jesús está en control. Él sabe bien lo que va a pasar. No hay sorpresas inesperadas para él. En el versículo 18 Jesús dice: Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Esta afirmación no es una adivinanza de Jesús. Él no estaba jugando con sus discípulos preguntándoles: adivinen qué va a pasar ahora. Cuando dice, les aseguro, está usando una palabra que en griego se traduce como amén, y significa algo seguro, algo cierto. Jesús sabe y conoce su propio futuro, para él no hay sorpresas. Y no solamente vemos que Jesús sabía sobre los acontecimientos futuros cuando menciona sobre su traición. En los versículos 12 al 16, Marcos nos cuenta qué pasó con las preparaciones para la Pascua. Hay muchos detalles en este pasaje. Por ejemplo, los 2 discípulos que van a la ciudad van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Él va a llevarlos al dueño, y él va a mostrarles la sala donde pueden preparar la cena. ¿Por qué Marcos nos cuenta con tantos detalles todo esto si simplemente se trataba de la sala que iban a usar? La clave está en el versículo 16. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. ¿Notaste lo que Marcos resalta? Encontraron todo tal y como les había dicho. Las cosas pasaron exactamente como Jesús había dicho. Esto nos muestra que Él está en control y que está aún en los detalles más pequeños, como el lugar donde iban a comer. Nada puede tomar por sorpresa a Jesús. Si antes de la cena demostró que sabía lo que iba a suceder, entonces cuando leemos lo que Jesús dice durante la cena, deberíamos saber que estas cosas también van a pasar.
Si Jesús dice que uno de ellos va a traicionarlo, es porque Él sabe. Y después cuando Él dice que todos van a abandonarlo, y que Pedro va a negarlo, sabemos que esto también va a pasar. Todo va a suceder según la voluntad de Dios. Como Jesús lo dijo en el versículo 21, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él. No hay sorpresa alguna para Él en estos últimos momentos de su vida. Sin embargo, hay una ironía en este pasaje. Leamos los primeros 2 versículos del capítulo 14. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Y un poco más adelante, en los versículos 10 y 11 leemos, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo, y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Judas y los sacerdotes estaban planificando la muerte de Jesús en secreto. No querían que nadie lo supiera. Parecía un plan brillante hecho en plena oscuridad. Pero Jesús sabía. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. No existía para él secreto alguno que pudiera esconderse. Jesús estaba en control. No había sorpresas. No sé cómo es en tu familia, pero en la nuestra es casi imposible sorprender a mi esposa con regalos. Ella siempre sabe. No importa si trato de esconder la sorpresa, ella casi siempre averigua. Me parece que es algo que heredó de su madre, porque su madre es igual. Solo una vez no funcionó. Mi suegra le había preguntado a sus hijos, ¿qué me compró papá para mi cumpleaños? Y ellos respondieron, una piedra grande. Entonces ella pensó que su marido le había comprado un anillo con una piedra grande, por lo que esperaba su cumpleaños con mucha anticipación. Cuando llegó ese gran día, su regalo estaba ahí en la mesa, una piedra grande, literalmente. Una escultura, bastante fea, estaba sobre la mesa, nada más. No había anillo, no eran joyas, sino simplemente una piedra grande. Pero con Jesús no había sorpresas. Él sabía lo que iba a pasar. Y este es el primer punto importante que quiero recalcar. En esta actitud sobrenatural vemos la profundidad del amor de Jesús. Seguramente te estarás preguntando, pero, ¿cómo vemos en esto el amor de Jesús? Porque Él sabía lo que iban a hacerle. Él no cayó en una trampa sin saberlo, sino que todo el tiempo Él sabía lo que estaban tramando contra Él y cómo iban a hacerlo. Él sabía de la traición de Judas, sabía que todos sus discípulos iban a abandonarlo y sabía que Pedro iba a negarlo. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero decidió ir a la cruz de igual manera. Podía evitarla, podía cambiar la situación, podía escapar, pero no. Decidió no hacerlo, pues sabía que la voluntad de su Padre era que entregara su vida en sacrificio por el pueblo escogido de Dios. La cruz no fue una sorpresa para Jesús. Él sabía que iban a matarlo, pero fue igual. Fue a la cruz por amor. ¿Y qué razón tenía Jesús para hacer esto? La razón era que él sabía cuál era la voluntad de su Padre desde el principio. Jesús conocía estas palabras que escucharás a continuación, las cuales fueron escritas para ese entonces, más de 600 años antes. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 4-12, Nueva Versión Internacional. Jesús fue a la cruz a propósito. No fue un accidente. No fue mala suerte, o que simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Jesús sabía lo que estaba haciendo, y ese momento estaba en la voluntad de Dios desde el principio. Él fue a la cruz por amor, porque sabía que era la única manera de lograr salvación para los pecadores. Esto es lo que expresa la oración de Jesús cuando postrado sobre su rostro en el jardín de Getsemaní, oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26, 39. Vemos entonces el amor de Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, fue a la cruz igual. Fue por obediencia a su Padre. Fue por amor a nosotros. El dolor de ser traicionado por un amigo. Ahora bien, el hecho de que Jesús supiera lo que iba a suceder, no quitaba el dolor de la situación. No significa que no le iba a doler mucho. Leamos el pasaje otra vez. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Veo en esta frase de Jesús que él siente una tristeza por todo lo que va a pasar. Cuando dice, uno de ustedes que está comiendo conmigo, no le está hablando a un enemigo, ni tampoco a un desconocido. Ellos se pusieron tristes, y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Los discípulos se pusieron tristes, es decir, reconocieron cuán grave era la situación. Imagínate ese momento, lleno de dolor. Creo que los discípulos pensaban: pero, ¿cómo podría alguno de nosotros traicionar al Maestro? Y por supuesto, cada uno de ellos tenía miedo de que Jesús esté hablando de él. Porque la verdad es que nadie quiere ser el protagonista de algo tan feo, ni la persona que traiga tanto dolor y tristeza. Pero Jesús sigue hablando y dice: Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. Y para mí esta frase es muy emotiva. Es uno de los 12. Uno de ellos, de los que habían estado con él por 3 años. Era alguien que estaba supuestamente en el mismo equipo. Habían viajado juntos, habían comido juntos, habían compartido tantas cosas, momentos alegres, como así también momentos muy difíciles. Pero la persona que traicionaría a Jesús era uno que moja el pan conmigo en el plato, es decir, un amigo cercano, del grupo íntimo de Jesús. El equivalente en Argentina sería, uno con quien comparto el mate. El mate es una infusión preparada con hojas de yerba mate, muy típica del pueblo argentino, el cual se caracteriza por reunir a amigos y familiares alrededor de una mesa o algún evento. Y cuando tomamos mate, compartimos la bombilla, pues es una bebida que pasa de mano en mano y se comparte con los demás. Esta acción de tomar mate es supuestamente una acción de comunión y de intimidad.
Qué dolor y qué tristeza el ser traicionado por un amigo, uno que moja el pan con él. Y me imagino que si no todos, por lo menos algunos de nosotros hemos experimentado algo de este tipo de emoción y tristeza. El fin de semana pasado, fuimos a visitar a unos amigos en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Hace ya algunos años que se mudaron, dejando su provincia natal, Misiones. Ellos nos contaban que la primera noche que pasaron en su nueva casa durmieron allí, pero en una carpa, pues la casa tenía paredes, pero no contaba con un techo que la cubriera. Para colmo de males, una fuerte tormenta se desató esa misma noche, por lo que se mojaron enteros. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo es que se mudaron a una casa sin techo? La respuesta es que el constructor de la vivienda, un conocido de la iglesia, nunca llegó a terminarla, sino que se largó con el resto del dinero. Esta es tan solo una historia de traición, y de seguro hay muchísimas más. Me imagino que entre tú y yo, podríamos escribir un libro entero acerca del tema. Algunos han sido traicionados en los negocios, tal vez por un socio que no cumplió con su parte del trato, o aún por un familiar cercano. Hay mucha gente que ha sido traicionada por amigos, familiares, esposos y aún hermanos de la iglesia. Y qué feo se siente. Imagínate qué espantoso sería ser traicionado por alguien con quien has compartido no solamente el pan, sino las cosas más íntimas de la vida. Me imagino que la traición de un esposo o una esposa entraría en las experiencias más feas de la vida. ¿Qué tristeza produciría? ¡Qué dolor tan grande! Pero amigo oyente, Jesús comprende muy bien este tipo de dolor, porque Él conoció la tristeza que produce. Él entiende la situación humana. Él entiende cómo uno se siente cuando es traicionado. Y no solo ser traicionado, en el versículo 27 leemos, «Todos ustedes me abandonarán». Él sabía que iba a ser abandonado por sus amigos más íntimos. Un día, hace un par de años, mi cuñado estaba de visita en uno de los tantos parques nacionales que tenemos en Australia. En ese parque, había un lago pequeño, y había un grupo de jóvenes saltando desde un acantilado hacia el agua. Todo bien por un tiempo, hasta que uno de los chicos, cuando saltó del acantilado, no llegó al agua, sino que chocó contra las rocas debajo. Imagínate qué dolor. El chico estaba tirado allí abajo, gritando de dolor, pues se había quebrado sus dos piernas en varios lugares, así que no podía salir de donde estaba. Al escuchar los gritos, mi cuñado tuvo que rápidamente cruzar el lago nadando para llegar hasta el joven y lograr ayudarlo. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué tuvo que ir mi cuñado a ayudarlo? Y lamentablemente la respuesta es porque los amigos de este muchacho que ahora estaba gritando de dolor se fueron. ¿Puedes creerlo? Todos esos muchachos vieron lo que sucedió y se fueron corriendo, porque habían tomado y fumado, así que tenían miedo de que llegara la policía. Abandonaron a su amigo en el momento de más necesidad. En un momento tan feo, huyeron. Imagínate el dolor, no solamente de las heridas sufridas por el accidente, sino el dolor de saber que tus amigos te abandonaron. Esto es lo que le pasó a Jesús. Él entiende este dolor. Aún en el peor momento de su vida, experimentando su hora más difícil, sus propios amigos no podían ni quedarse despiertos para velar en oración. Y después de eso huyeron. Lo abandonaron a Jesús en el jardín para morir solo. Y a Pedro le dijo, como leemos en el versículo 30, «Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces». Y Pedro, esa roca entre los discípulos, luego negó conocer a Jesús al decir, «No lo conozco». Cuando pensamos en el dolor que Jesús soportó en la cruz, generalmente pensamos en el dolor físico. ¿Recuerdas la famosa película, La Pasión de Cristo? Esta película muestra muy claramente la brutalidad y el dolor que Jesús sufrió. Fue algo muy físico. Pero el problema es que en los evangelios el énfasis es otro.
Más que enfatizar el dolor físico, los evangelistas se concentran en la humillación de Jesús. En Marcos tenemos solamente esta frase sobre la crucifixión: lo crucificaron, y se encuentra en Marcos 15:24. Aún así tenemos muchos detalles sobre las burlas, las blasfemias y el desprecio hacia Jesús. Se describe en detalle el fracaso de sus amigos, las traiciones y la negación. Porque hay un dolor peor que el dolor físico, y ese es el dolor de sentirse solo, completamente solo. Mi hermano y hermana en Cristo que estás escuchando esto, Jesús conoce cómo es sentirse solo. Él fue a la cruz solo. Fue traicionado, abandonado y negado. Sintió lo que realmente es no tener ni un amigo en el mundo, por lo que tuvo que confiar solamente en su Padre y encomendándose a hacer su voluntad. Como dice en Hebreos 4 del 14 al 16, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Él entiende nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestras tentaciones y todas nuestras luchas. Y no es que Él lo comprende solamente en teoría, como si fuera algo ajeno y externo. No, Él entiende porque ha experimentado y vivido todo eso, y mucho más. Su sufrimiento fue mucho más de lo que podríamos imaginar. Pero en todo, no pecó. Fue a la cruz, hizo la voluntad de su Padre. Fue a la cruz solo. Fue a la cruz por nosotros. Como dije antes, mi esperanza es que podamos crecer en dos cosas a través de este pasaje. 1. Que conozcamos mejor este amor impresionante que Jesús tiene hacia nosotros. Sabiendo lo que iba a pasar, igual fue a la cruz. Fue a la cruz por amor a su Padre. Fue a la cruz por amor a nosotros. 2. Que sepamos claramente que Jesús entiende nuestra situación. Sea cual sea tu situación, tu lucha o tu experiencia, Jesús comprende, porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien ha sido probado en todo. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, porque ha vivido aquí entre nosotros, así que no hay necesidad de buscar a otros. Hoy en día muchos creen que Jesús está muy lejos, y por lo tanto buscan a otros mediadores, al gauchito Gil, a la difunta, a María, etc. Simplemente porque parecen más humanos. Pero no es así. Jesús nos comprende porque Él comparte lo que es ser un ser humano. Y como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente a su trono para recibir su misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento cuando más la necesitemos. Extraído del libro Gracia para Vivir. Descubre cómo vivir la vida cristiana y ser parte de los planes de Dios. Por Martin Field. Puedes conseguir el libro completo visitando editorialimagen.com.